Sí. Sí. No, pero horizontal, se firma horizontal. Bueno, la cosa es así. Supongamos que acá está el Golfo Pérsico. Esto entonces es mar. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Supongamos que acá, esta zona de acá, es la península arábiga. ¿Sí? No, ¿Por qué no? porque al lado del mar está donde ellos se instalaban. Pero acá está, a ver, por acá estaría el Mediterráneo, ¿sí? Y acá estaría África. Ahí estaría. Por acá estaría África. Entonces, acá es donde ahora está la Arabia Saudita. Sí. ¿Sí? La península. ¿Qué pasó? Mucho de mierda se me paró en la mano. Acá está la península. ¿Sí? Algunos pueblos, acá vamos a hacer, esas dos cajas de mierda son montañas. ¿Sí? Hacia arriba está lo que hoy es Turquía. ¿Sí? Por allá estaría lo que es Turquía. Y entonces viene un río por acá que va a desembocar en el Golfo. ¿Sí? Y un río por acá que, como ve, viene de la montaña también. ¿Sí? Que va a desembocar acá. ¿Sí? En el Golfo. Eso es mar. ¿Este río cuál es? No me acuerdo el nombre. ¿Éufrates o Tigris? ¿Cuál es? Este es el Éufrates. Y entonces es el El Tigris. que viene más del lado de Europa es el Éufrates. No escribe. Esta va a escribir mejor. Esta va a escribir más pa. Y este es el Tigris. Esto que está acá, ahora, esta zona, Sí. hoy en día es Irak. ¿Me escuchás? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona es más alta que esta, Sí. ¿no? Esta está a nivel del mar y esta está más de 1000 metros arriba del mar. Sí. Entonces, cuando llueve acá, ¿qué pasa? ¿Se inunda? El agua, ¿cómo corre? Para esa Así, zona. corre para acá. Es decir, arrastra tierra de las montañas, las trae por los ríos y la trae para acá. Pero en la medida que esto acá se hace más angosto, como es más bajo y ya es más alto, ¿qué pasa en esta zona? Se inunda todo. Se inunda. Se inunda todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Los primeros pueblos que llegaron fueron los sumerios. Y fundaron en esta zona, en la más baja. ¿Sí? En esta zona fundaron un país que se llama... ¿Cómo se llama? Sumer. Sumer. Fundaron Sumer. Esto es Sumer. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué instalarse en un lugar que es tan inundable? Aparte de ser inundable, ¿qué cosa? ¿Qué ventaja tiene? Que como era todo llanura, habían cosechas. Entonces, ¿qué fueron haciendo los tipos? Como llegaron y los ríos corrían así, esta zona del centro era la más inundable. Sí. Entonces tendieron a ocupar estas zonas. ¿Me entendés? Sí. Tendieron a ocupar de acá, del Éufrates para allá y del Tigris para acá. Y después, como fueron yendo más, ocuparon esta zona central. Sí. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Tenían un lote, ¿no? Estaba cerca del río. Lo mismo de acá. Tenían un lote. Lo estoy haciendo simple, no es que sea así exactamente, pero más o menos para que se entienda. Como el lote
era inundable. Lo que tipos empezaron a hacer era, para tratar de evitar que se les inundara, construir canales. Empezaron a cavar canales. Entonces este tipo dice, bueno, si yo quiero que el agua se me vaya de acá, hago un canal para acá y saco el agua para acá. Y este tipo dice, bueno, como el norte se me inunda acá, acá más abajo, hago un canal acá y el agua que tengo yo va a escurrir para este lado. Pero claro, acá al lado había otro lote y acá al lado había otro lote. ¿Entendés? Había otra persona. Y entonces te decía, bueno, hago un canal para acá, hago un canal para acá, y entonces empezaron un sistema de canales en donde cada uno trataba de desagotar el agua lo más posible. ¿Para que quede seco? No, para tener el agua suficiente y que la inundación no lo supere. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Claro, este no le gustaba que este le hiciera esto, y este no le gustaba que este le hiciera esto, y así. Empezó a hacer una red de canales muy complicada y muy desorganizada. ¿Entendés? Sí. Hasta que llegó un momento que eran tantos, que ocupaban inclusive la zona central, que era la más inundable, que era un quilombo de canales tan grande que no lo podían manejar. Pero sin querer habían empezado a canalizar el agua a otras zonas, y zonas que no eran tan verdes dentro de la llanura empezaron a ser verdes. ¿Por qué? En la medida en que, como allá es más alto y acá más bajo, en la medida que ellos canalizaban cada vez más para acá, 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 con el límite de la montaña que tuvieran, ¿sí? Mientras el terreno no subiera, el terreno se mantuviera en la altura o bajara, distribuían el agua que venía en la zona de inundaciones hacia los costados. ¿Y qué se armaba? Y entonces estas zonas que antes no tenían agua, Estaban ahora tenían inundadísimas. ¿Eran como lagunas? no, ¿Y qué? eran tierras que antes eran secas, y en la medida en que vos le mandabas agua, ¿qué pasaba? Empezaba a crecer pasto, empezaba a crecer planta, y agrandaron tremendamente la zona. En vez de agrandarla para allá, la agrandaron así. ¿Entendés lo que te digo? Era como todo un círculo. El problema es que este sistema de canales que inundaba a un vecino, el vecino trataba de sacarse la inundación, se la pasaba a otro, se la pasaba a otro, y además lo que hicieron fue que los vecinos se fueron abriendo hacia estos lados, ¿sí? Y la población fue creciendo, porque lo que hacían era distribuir todo el agua que venía acá hacia acá. Si no había inundación, si no había mucha lluvia, estos terrenos estaban más secos, pero habían tenido agua toda una estación. Entonces estaba fértil, vos lo dijiste hoy, ¿entendés? El agua traía fertilidad. En los momentos en que el agua estaba a nivel normal, acá en la Mesopotamia, entre los dos ríos, ¿sí? En el momento que estaban normal, a estos de acá les faltaba agua, estos tenían el agua necesaria, pero en el momento que la altura del río había crecido mucho, estos no se inundaban más y le distribuían el agua a estos. ¿Entendés lo que te digo? Vale decir, todo el agua que sobraba acá, la desplazaban. Hicieron una zona fértil mucho más grande. Siempre que lloviera en las montañas, que son las dos cajas de cartón muy gruesas esas, siempre que llovía en las montañas, por estaciones, y ellos sabían qué estaciones eran, venían y distribuían el agua. Para esto hizo falta que se pudieran organizar. La organización... Te aviso que en la cámara no se ve nada de lo que está dibujado. No importa, la organización necesitaba alguien que fuera una especie de jefe. ¿Pueden prestarme atención a mí, no se agilada? Es que ahí se ve más. La organización necesitaba alguna especie de jefe. Entonces, pasó así. Para que todos estos canales no fueran un desastre, ¿sí? Para que todos estos canales no fueran un desastre, ¿me seguís? Sí. Y un vecino no perjudicara a otro, un grupo de personas, ¿sí? Con poder político, lo que era antes jefe, lo que sería un cacique antes, digamos, Sí. se convirtieron en reyes. ¿Mm? Esos reyes se los llamó Ensi, así como suena, E-N-S-I.
SI, ENSI. Los ENSI tenían un montón de gente que trabajaba para ellos y que le ofrecía a todos estos que estaban acá organizarse. Y decía, si en vez de hacer los canales de cualquier manera, los planificamos y hacemos canales más grandes y canales más chicos, ¿sí? Podemos hacer que el agua corra para todos lados siempre igual y buscar nuevas desembocaduras en el Golfo, ¿sí? De manera que nunca sobre agua ni falte agua. Y la población aceptó. Estos en sí se convirtieron en reyes después, porque tenían la capacidad de organizar a la población para hacer los canales de manera racional, de manera bien pensada, ¿entendés? En la medida que la población creció y creció y creció, estos ENSI, que eran muchos porque había uno por ciudad, ¿sí? Empezaron a tener unos jefes intermedios, ¿sí? Que después se convirtieron en gente muy importante, que no eran ni el ENSI, ni el sacerdote, ni una persona llana, que se llamaron Lugal, así como lugar pero con L, Lugal. Esos Lugal, que eran jefes de comunidades, coordinaban cómo se hacía el sistema de canales y cómo se distribuía el pago para la gente que trabajaba haciendo esos canales. Entonces, una parte de la gente trabajaba construyendo los canales y asegurándose que cada lote tuviera la cantidad de agua suficiente y de canalizar el agua dulce que venía de las montañas, de lo que después iba a ser el Imperio Persa y ahora sería Turquía, digamos, hacia el Golfo Pérsico. Con lo cual, esta zona, si bien se inundaba, ya no se inundaba como antes. Pero la población tuvo que dividirse. Alguna población trabajaba para el ENSI o para el Lugal, así para uno de los dos jefes, en la construcción de lo que sería la obra pública, canales y demás, y otra parte de la población trabajaba cosechando en estos lugares y cuidando los animales, porque en lo medio de todo esto lo que no dijimos es que ya habían domesticado animales, pero habían aprendido que si guardaban las semillas de las plantas y las sembraban de vuelta, podían domesticar las plantas. Y entonces no tenían que salir más a recolectar, ¿entendés? Porque las sembraban ahí y ellos sabían qué elegir, fueron aprendiendo qué semillas elegir y demás, y fueron teniendo cultivos cada vez más importantes, sobre todo de cebada, ¿sí? La cebada es la base de la cerveza. Estos genios inventaron la cerveza, ya te lo dije. No me digas. Y de otros, y de trigo, por ejemplo, ¿no? Que el maíz no existía, estaba en América. Y entonces empezaron a tener cultivos y alimentarse mejor, tanto de animales como de plantas, quedándose solo en un lugar, pero con mucha gente compitiendo. ¿Se entendió? Sí. Depende de dónde estuvieras, había un lugar, ¿sí?, que controlaba el lugar y que gobernaba una ciudad determinada. Las ciudades chiquitas, pero que controlaban una serie de parcelas de tierra y se aseguraban de que todo el sistema hídrico, todo el sistema de río fluyera hacia el mar, manteniendo los terrenos fértiles y sin inundarse. ¿Se entiende? Sí. Ok, por ahora para.